8 de junio de 1944. Playa de Utah, Normandía. Son las 6 de la mañana. El buque SS David O. Sailor yace a flote. Los motores están apagados y la tripulación se ha marchado. Los ingenieros de tierra dedicaron 48 horas a colocar explosivos por todo el casco del barco. No para destruirlo, sino para hundirlo en la posición y a la profundidad exactas, con el fin de proteger a los buques de reabastecimiento que se encontraban detrás de él de las olas del Canal de la Mancha. Una batería alemana de 88 milímetros había obligado al barco a retirarse 2 veces. Ahora, en el cuarto intento, se han colocado los explosivos. La serie de explosiones se produce en cuestión de segundos. El Sailor se asienta en las aguas poco profundas de la playa de Utah. Su cubierta sobresale de la superficie del agua. Que su casco se convierte en la base de un rompeolas que protegerá las operaciones de desembarque durante los próximos 3 meses. Operaciones que suministran 26.000 toneladas de material al día para que 1 millón de soldados puedan seguir luchando en el este de Alemania. No está hecho de acero. Nunca lo fue. Es una estructura de hormigón armado de 5 pulgadas de grosor, moldeada en un astillero de Tampa, Florida, por trabajadores que nunca habían construido un barco en su vida. Los alemanes que diseñaron las defensas de la playa no tenían una categoría para él. Era algo que no debería existir. Para entender cómo Estados Unidos construyó una flota de piedra, y por qué esto fue mucho más importante de lo que Berlín había calculado, hay que remontarse 2 años atrás, ni a una crisis que estuvo a punto de detenerlo todo antes de que se ganara la guerra. La escasez de acero golpeó a los planificadores de guerra estadounidenses en julio de 1942 con tanta fuerza como un segundo ataque. Las cifras eran claras. Un buque Liberty necesitaba 7.700 toneladas de acero por casco. Los astilleros estadounidenses producían un buque cada 2 semanas, un logro sin precedentes en la historia del mundo. Pero los buques Liberty no eran la única demanda dirigida a un único recurso. En el Pacífico se necesitaban portaaviones, destructores, cruceros. En el Atlántico se necesitaban escoltas para los convoyes. El ejército consumía acero en proporciones que los planificadores de antes de la guerra nunca habían previsto para tanques, artillería y municiones. La Comisión Marítima de los Estados Unidos se enfrentaba a un cálculo inconsistente. La capacidad de carga era como el sistema circulatorio de todo el esfuerzo bélico. Sin barcos que transportaran material a través de los océanos, la producción industrial del continente americano no podría llegar a los soldados que la necesitaban. La Comisión necesitaba barcos, pero no tenía suficiente acero para construirlos. Algo más tenía que mantenerse a flote. Si te interesan este tipo de historias en las que la guerra cambia de rumbo dependiendo de un problema que un ingeniero resolvió a las 2 de la madrugada, suscríbete. Cada vídeo de aquí es un capítulo que los libros de texto se saltan. Había 2 hombres cuyas decisiones dieron forma a todo lo que vino después. Y procedían de mundos tan diferentes que parecía poco probable que hubieran participado en la misma guerra. Matthew McCloskey dirigía la mayor empresa constructora de Filadelfia. Había construido el Palacio de Congresos de Filadelfia. Había construido estadios con millones de metros cúbicos de hormigón vertido. En 1942 tenía 61 años. Era un hombre que entendía el hormigón como un cirujano entiende la anatomía. Lo hacía no con la teoría, sino gracias al recuerdo de cada vertido que había salido bien o mal a lo largo de décadas. Nunca había construido un barco. Cuando le llamó la Comisión Marítima, su primera pregunta no fue si era factible. Su primera pregunta fue dónde querían construir el astillero. El astillero se construyó en Hookers Point, en Tampa, Florida. A la empresa de McCloskey
Construyó las instalaciones antes de que se aprobaran los diseños definitivos. 13 muelles de astillero, plantas de hormigón, talleres de fabricación de acero para las redes de armaduras, ramales ferroviarios para áridos y cemento. En el momento de mayor actividad, llegaron 6.000 trabajadores a un astillero que no existía 18 meses antes. Casi ninguno de ellos tenía experiencia en la construcción naval. Obreros del hormigón, carpinteros, obreros de la construcción. El SS Vitruvius fue el primer casco de barco terminado. 366 pies de eslora, 54 pies de manga, 4.825 toneladas de arqueo bruto, máquina de vapor de triple expansión, velocidad máxima de 7 nudos, capacidad de carga de 5.000 toneladas. Estas cifras coincidían en muchos aspectos con las de un barco Liberty. Sin embargo, el casco no era el de un barco Liberty. Hormigón armado de 5 pulgadas de espesor, malla de acero doblada en forma de esqueletos tridimensionales que seguían las curvas del diseño del barco, montada dentro de encofrados de pino de Oregón construidos para soportar miles de libras de presión por metro cuadrado, y luego rellenada con hormigón cuya fórmula se había perfeccionado a lo largo de más de 30 años de construcción naval experimental. El capitán Robert Hayes, en marzo de 1944, en el puerto de Baltimore, había apoyado la palma de la mano directamente sobre el Vitruvius. Frío, rugoso, sin duda, hormigón. Había leído las especificaciones técnicas. Entendía el principio de Arquímedes. Sin embargo, una parte de su mente no dejaba de volver a la misma imagen. Una roca lanzada al agua que se hunde directamente hasta el fondo. Mas se evitó que la estructura resultara demasiado pesada utilizando hormigón ligero especial reforzado con acero. Ferro-hormigón. Aunque la densidad del hormigón es mayor que la del agua, como el casco del barco está diseñado como un cuenco hueco y amplio, el peso del agua desplazada supera el peso del propio barco, lo que permite que éste flote. Richard Powers, un marinero de un buque mercante que se había embarcado para el viaje, lo expresó de forma más clara. El acero se dobla, dijo. El acero se rompe. ¿Qué hace el hormigón? Se desintegra. Nadie lo dijo en voz alta en el muelle de carga. Todos los participantes en el programa sabían la respuesta. Saberlo era precisamente la razón por la que la travesía del Atlántico no era opcional. Era la única forma de averiguar qué haría un barco de hormigón en condiciones que pudieran romperlo. No existía ninguna simulación para ello. Solo había una pregunta que el océano, el casco del barco y la física podían responder, pero que la intuición de los ingenieros se negaba a aceptar. El convoy que se formó alrededor del Vitruvius, según la descripción posterior de Powers, parecía un vertedero flotante. Barcos de la época de la Primera Guerra Mundial. Barcos Liberty, dañados que habían sido puestos de nuevo en servicio. Se remolcaba un barco de arrastre, y el barco de hormigón transportaba 5.000 pies cúbicos de madera en sus bodegas. Como señaló Powers, esa madera proporcionaba al menos algo a lo que agarrarse si el casco del barco seguía un escenario optimista. En marzo, el Atlántico Norte no es un campo de pruebas, es una zona de destrucción, olas de 6 metros. Ráfagas de viento de más de 40 nudos. Condiciones que hacen que los barcos de acero giman y se flexionen. El Vitruvius se comportaba de forma diferente. El hormigón, al igual que lo absorbe todo, absorbe también la vibración, con su masa. El casco no se flexionó, no entró en resonancia. Avanzaba por los mares agitados como si fuera un bloque sólido. Era tan estable que inquietaba a los marineros acostumbrados a sentir el movimiento bajo el barco. Una tripulación de cubierta experimentada describió esa sensación como atravesar el océano deslizándose sobre un muelle. El viaje duró 33 días.
No hubo fallos estructurales. No hubo fugas más allá de las que se solucionaban rutinariamente con las bombas de sentina. No hubo fisuras por tensión. El Vitruvius llegó sano y salvo a Liverpool. El David O'Sailor, que zarpó por separado con un cargamento de superfosfato, me completó su viaje en 37 días con el mismo resultado. En los muelles de Liverpool, un anciano golpeó con su bastón el casco del Vitruvius cuando éste atracó en el puerto. Luego volvió a golpearlo. No podía asimilar lo que veía. Un barco construido con materiales de puente, navegando tranquilamente tras haber cruzado el Atlántico Norte en invierno. Se alejó sin decir nada. Sin embargo, la llegada a Inglaterra significaba entrar en una fase que los diseñadores del barco solo habían previsto en parte. Los ingenieros del ejército subieron al barco con cajas de dinamita. La misión principal era la capacidad de carga. Esa misión había pasado a ser secundaria. La planificación del día D había puesto de manifiesto una necesidad diferente. El plan consistía en engañar a los alemanes con objetivos falsos, Operación Fortitude, para llevar a cabo un desembarco simultáneo y altamente secreto en las playas de Juno, Gold, Sword, Omaha y Utah. En las playas de desembarco no había puertos. Todo lo que apoyara el avance de los aliados tendría que pasar por la arena, pero el Canal de la Mancha no era precisamente tranquilo. Una tormenta podía paralizar por completo las operaciones en las playas. La solución fue el puerto Mulberry, un puerto artificial construido hundiendo barcos para crear un rompeolas. Los barcos de hormigón eran ideales. A pesar de permanecer meses bajo el agua, no se oxidarían como el acero. Eran lo suficientemente grandes como para romper la energía de las olas, y podían sacrificarse sin perder el acero que otros programas necesitaban. Se colocaron los explosivos, se posicionaron los barcos. La verdadera pregunta era si la defensa alemana que controlaba la playa de Utah permitiría que los barcos llegaran a sus posiciones designadas antes de que las unidades de artillería resolvieran el problema. Los dos primeros intentos fracasaron. Las baterías alemanas de 88 milímetros tenían alcance. El agua salpicó la cubierta del Sailor. En ambas ocasiones se retiró. El tercer intento fracasó debido a la marea. En el cuarto intento, el 8 de junio, se aprovechó la primera oportunidad propicia. El Sailor alcanzó su posición. Se detonaron los explosivos. El barco se asentó en su lugar. Sin embargo, la prueba más dura aún estaba por llegar. Segundos después, todo estaba a punto de cambiar. 19 de junio de 1944. 11 días después de que los barcos bloque se hundieran en sus posiciones. Se desató una tormenta en el Canal de la Mancha, demasiado leve para considerarse una catástrofe según los estándares meteorológicos, pero lo suficientemente violenta como para destruir partes importantes del sistema del puerto Mulberry de acero frente a la playa de Omaha. El Mulberry de Omaha, denominado Mulberry A, quedó prácticamente reducido a escombros. Sus componentes de acero flotantes se rompieron y fueron arrastrados. Los barcos de hormigón, en cambio, se mantuvieron en pie. A diferencia de las características de ingeniería de los componentes de acero, los barcos de hormigón tenían masa. Cuando pasó la tormenta y se evaluaron los daños, se descubrió que los barcos de bloques de hormigón eran los elementos más sólidos de todo el sistema. El Mulberry A fue abandonado. El Mulberry B, situado frente a Gold Beach, que también incluía cascos de hormigón, siguió en funcionamiento. La diferencia entre estos dos resultados no radicaba en la táctica ni en la planificación. Tampoco se debía a decisiones de mando o a una mejor ubicación. Se trataba del material. Secciones de acero diseñadas para una eficiencia de peso óptima frente a hormigón armado de 5 pulgadas. Los barcos de hormigón se construían utilizando hormigón armado con acero y hierro,
ferrohormigón, en lugar de materiales más tradicionales como el acero o la madera. La ventaja de la construcción con hormigón armado era que los materiales eran baratos y fáciles de conseguir. Las desventajas eran los altos costes de mano de obra de construcción y los costes de funcionamiento. Uno se hundió al doblarse bajo la carga constante de las olas. El otro, en cambio, absorbió el impacto hasta que la tormenta amainó y siguió haciéndolo durante semanas mientras avanzaban las tropas logísticas a las que protegía. Los planificadores logísticos aliados habían calculado que, para mantener el avance, era necesario que entraran en Francia 26.000 toneladas de material al día. Tras la tormenta de junio, con la desaparición de Mulberry A, ese límite se convirtió en todo. Cada tonelada que pasaba por Mulberry B era una tonelada que la contraofensiva alemana no podría superar. En las semanas críticas previas a la salida, la diferencia entre mantener la superioridad logística y perderla dependía, en parte, de si los rompeolas aguantaban o no. Como el hormigón aguantó, los rompeolas también aguantaron. Los barcos, de que según todas las hipótesis de los ingenieros alemanes sobre materiales y construcción no deberían haber existido, estaban realizando la tarea más importante. Balance final. 24 buques de carga autopropulsados de hormigón construidos en Tampa entre 1943 y 1944. 0 perdidos por ataque enemigo. Ninguna pérdida por fallo estructural. Utilizando el principio de Arquímedes, se hicieron flotar mezclando el hormigón con áridos ligeros y colocando una densa armadura de acero, hierro, en su interior. En Normandía, día D, estos pesados buques se hundieron para fijarlos y utilizarlos como muelles y rompeolas, muelles Mulberry. 9 de ellos han sobrevivido hasta hoy como rompeolas en la ciudad de Quiptopiac, Virginia, donde llevan desde finales de la década de 1940 en la bahía de Chesapeake. Han tenido una vida útil más larga que la mayoría de los barcos de acero construidos en ese mismo periodo. En la ciudad de Powell River, en Columbia Británica, 10 barcos de hormigón formaron un rompeolas durante décadas para las actividades de almacenamiento de troncos de una fábrica de pasta de papel. El SS Peralta, botado en 1921, flotó durante 97 años hasta que fue hundido intencionadamente en 2018 para convertirlo en un arrecife artificial. Los buceadores ahora nadan en sus bodegas de carga. Los pulpos se han instalado en los compartimentos del barco. El barco sigue en servicio, solo que con una función que nadie imaginó cuando se hundió. El USS Quartz, una barcaza de hormigón, fue el objetivo de la Operación Crossroads de 1946, las pruebas de la bomba atómica en el atolón de Bikini. Las explosiones no hundieron el barco. Dañado, sigue allí. El hormigón absorbe, se agrieta, no desaparece. McCloskey nunca recibió el reconocimiento público que merecían los comandantes que hicieron posibles sus decisiones. No hay monumentos que lleven el nombre de los trabajadores que doblaron las mallas de acero bajo el calor de Florida. Los barcos de hormigón aparecen en las notas al pie, o no aparecen en absoluto. Pero la logística era la guerra misma. Las 26.000 toneladas diarias no provenían de la estrategia, sino de los barcos. Algunos de esos barcos estaban hechos de hormigón. Algunos seguían manteniendo sus posiciones en las costas de Normandía 6 meses después del día D, seguían rompiendo las olas, seguían haciendo la única tarea que se les había encomendado: estar en el lugar adecuado donde el acero no podía estar. Si McCloskey vio una oportunidad en la escasez de acero en Tampa y en todo el país. Los barcos de hormigón utilizarían un 30% menos de acero que los barcos de acero de tamaño similar, y los avances en la producción de materiales durante el periodo de paz prometían un barco de hormigón más eficaz que los construidos durante la Primera Guerra Mundial.
El principio que los trabajadores de McCloskey hicieron realidad en Tampa no era nuevo. Aristóteles lo había demostrado en el siglo III antes de Cristo. No es necesario que lo que flota sea más ligero que el agua. Debe desplazar más agua de la que pesa. La forma lleva la matemática. El material solo lleva la forma. Lo que 6.000 trabajadores de 13 astilleros de Tampa demostraron fue que no había excepción a este principio, ni para los cálculos alemanes, ni para los escépticos que sentían que lo que pisaban era como una acera. Los barcos de hormigón eran improvisaciones de tiempos de guerra que duraron más que la mayoría de las construcciones permanentes de su época. Nunca fueron óptimos, nunca fueron rápidos. Cuando la producción de acero se recuperó y la construcción de los barcos Liberty volvió a la normalidad, nadie hizo más pedidos. La emergencia terminó y el programa terminó con ella. Se trata de una clase de buques de carga construidos en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en el marco del Programa de Construcción Naval de Emergencia. Aunque el concepto era británico, el diseño fue adoptado por los Estados Unidos debido a su estructura sencilla y de bajo coste. La magnitud de los esfuerzos, el número de barcos construidos, el papel de las trabajadoras en su construcción y el hecho de que algunos sobrevivieran mucho más tiempo que su vida útil original de 5 años, los convirtieron en un foco de interés constante. Los barcos no desaparecieron. 9 de ellos siguen marcando la entrada de la bahía de Chesapeake y han durado más que la mayoría de los barcos de acero construidos junto a ellos. El casco del Peralta yace en el lecho del río Powell. Incluso décadas después de su botadura, sigue siendo estructuralmente reconocible y proporciona un hábitat para especies que no formaban parte de las especificaciones de la época de la guerra. El David O. Sailor cedió su casco a Utah Beach cuando fue necesario. El Vitruvius echó el ancla en los bajíos franceses y resistió la misma tormenta que derrumbó el sistema de acero de ingeniería que lo rodeaba. David O. Sailor es una de las figuras clave de la historia industrial estadounidense, reconocido por su papel pionero en el establecimiento de la producción local de cemento Portland en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Se suponía que eran provisionales. 80 años después, siguen ahí. No es sentimentalismo, es una propiedad del material. Los alemanes dijeron que el hormigón nunca flotaría. Siguieron diciéndolo incluso después de que llegaran los barcos. En el momento en que el primer casco se deslizó por las gradas de Tampa y se sumergió en las aguas del puerto, ya partían de una definición que había perdido su validez. ¿Qué es más importante para ti? ¿La ingeniería que hizo posibles estos barcos o la doctrina logística que sabía exactamente cómo utilizarlos? Escribe tus comentarios. Y si quieres seguir y escuchar la siguiente historia que los historiadores oficiales de la guerra han dejado fuera, suscríbete.